Amén. Dios los bendiga, hermanos, amigos que nos están sintonizando, viendo a través de Facebook o ya sea de YouTube. ¿Verdad? Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente este lunes con nuestro programa La Palabra Infalible, que tomo pues la dedicación de enseñar ciertas enseñanzas que son bien interesantes, bien importantes para nosotros, para nuestro crecimiento, para tener muchas cosas bien claras en la escritura, sino de llevarnos por ideas o cosas que diga la gente, ¿verdad? Ese es el motivo de este show o este programa que hacemos, que es la palabra infalible, y se trata simplemente de estar edificándonos cada día más. Es un poquito más todavía de nuestros servicios, que son los martes, los viernes y los domingos, y no nos cansamos de comer palabra de Dios, que todavía venimos el lunes a comer, ¿verdad? Bueno, ya con esa introducción quisiera hacer una oración para así entrar a nuestro tema de esta noche, para que el tiempo sea muy rápido aquí. Ahí donde se encuentra usted, si me puede acompañar una oración para que si Dios le pueda hablar a su vida. Padre amado, aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor, agradecidos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, papito lindo. Por favor, en esta hora te ruego, Señor, que puedas usar mis labios, Señor, que puedas quitar toda oposición que pueda haber en los aires, Señor, que no permita, Señor, que llegue tu palabra, Señor, a buena tierra, Señor. Por favor, quita toda oposición. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego en esta hora, papito lindo. Amén y amén. Bueno, ya que nos hemos puesto en las manos de nuestro Señor y estamos ya listos para así seguir la segunda parte de lo que he estado enseñando, y ya lo puse aquí en el pizarrón para no perder mucho tiempo, que viene siendo la evolución de hijos. Y otra vez volví a dibujar el tabernáculo de Moisés, que viene siendo aquí para entender nosotros lo que estamos hablando. Ahora sí va a estar entendiendo un poquito más lo que viene siendo aquí. Lo voy a marcar, que viene siendo el número 1, número 2 y número 3. Lo voy a poner acá a un lado. El 1 va a ser el lugar santísimo. El número 2 va a ser el lugar santo. El número 3 va a ser el atrio. Este es el atrio. Entonces, en la evolución de los hijos, dando un recordatorio de lo que nada más hablamos la primera vez en la primera parte de este tema, di varios versos, pero uno más, obviamente no voy a tocarlos todos, pero sí voy a dar que habla de Juan 8:30 al 32, dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, y bueno, déjame ver, una vez voy a leer este otro versículo, que es Juan 8:39, para así ir avanzando. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Ahora, aquí estamos hablando de un pueblo judío que tenía conocimiento de la palabra, por decirlo así, pero que estaban ellos faltos, no llegaban a la capacidad de ser hijos. Y en el principio, pues podemos ver aquí que, ¿verdad?, ellos creyeron a él, en él. Aquí dice precisamente el versículo 30: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, eso también nos habla a nosotros, muchos creemos en él. Pero eso no nos da a nosotros luego el derecho de ser hijos, porque aquí simplemente les está diciendo que si simplemente nosotros permanecemos en la palabra, vamos a llegar a ser simplemente discípulos aquí. Y aparte de ser discípulos, vamos a empezar a conocer la verdad. Porque la verdad no se conoce ni siquiera en esa etapa, la medio conocemos, ¿verdad? Porque creemos en Jesucristo y Él es la verdad.
Entonces, y aquí también está hablando, y la verdad los hará libres, hablando de que estaban encadenados o estamos encadenados en el principio de nuestro caminar. Y en el transcurso del camino vamos a empezar a ser libres cada día para así poder vivir mejor para nuestro Dios, agradándolo a Él y así nosotros también alcanzando, que eso es lo que nosotros debemos de entender. Este bendito camino no se trata de nada más, como muchas personas lo agarran, de cambiar de religión, ahora soy cristiano. No, sino que se trata de crecer en una relación personal con nuestro Señor Jesucristo y no nada más eso, sino que avanzar en la madurez, avanzar en muchas cosas bien hermosas, por decir que estamos entendiendo y aprendiendo con estas enseñanzas. Mire, quiero ir a Juan 8:44, les dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. En el principio aquí todo sonaba muy bien de creer en él, porque ellos creían en él y luego les dijo que iban a ser discípulos y se permanecían en la palabra, pero al final de cuentas les vino diciendo que eran hijos del diablo y eso está tremendo y ellos le dijeron que ellos eran hijos de Abraham. Entonces no se trata nada más de nosotros engañarnos, decir cosas, sino que tenemos que básicamente demostrarlo, vivirlo, avanzar. Y eso es lo que anhelamos aprender para tener esa claridad. Ahora déjame, voy avanzando aquí, porque ahora sí quiero entrar en el tema. Y en el tema aquí va a ser Juan 1:12, donde dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y aquí es donde pues nació la raíz de este tema, ¿verdad? De esta enseñanza, porque hay mucha confusión cuando hablamos con muchas personas que todos dicen que somos hijos de Dios. Y en realidad, pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice exactamente este versículo que acabamos de leer. Y lo traje en varias versiones, pero no lo voy a leer en todas las versiones porque eso lo hice en la primera parte. Entonces, simplemente es un recordatorio. Aquí salió la raíz, la razón de esta enseñanza, para tener una claridad y no ser engañados, ¿verdad? Entonces, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es un proceso, es un proceso, es un proceso del presente hacia el futuro. No es un hecho ya, ahorita mismo, ¿verdad? Déjame, voy avanzando. Ahora, vamos a ir a Mateo 13:38. Pero antes de que lea este versículo, porque ya entrando en el tema, bueno, parece que tengo problemas con el micrófono. Las pilas, si me puedes darlas, por favor. No las agarré. Para cambiarlas rapiditas, por favor. Amén. Estamos de regreso. Bueno, Dios los bendiga nuevamente, ¿verdad? Ay, disculpe esa interrupción, pero de repente hay fallas con los micrófonos y sus baterías, ¿verdad? Bueno, antes de que lea este versículo de Mateo 13:38, que ya es básicamente empezando el tema, quisiera recordarles que nos quedamos en la primera parte cuando yo les mencioné que cuando una persona cree en Jesucristo, en ese momento básicamente ya empieza el proceso de hijos y lo convierte a uno en un hijo del reino, no en un hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo hoy en este día. Y aquí está el versículo en Mateo 13:38, donde dice, y el campo es el mundo,
Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces, este versículo aquí nos está hablando de una de las facetas que nosotros debemos de empezar, que todos empezamos en un principio y a lo mejor ni siquiera no nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque no había llegado esta enseñanza, no había llegado esta revelación tal vez, pero ya Dios ahorita te está diciendo, mira, todos empezamos en esa faceta, empezamos en la faceta de hijos del reino. Porque aquí está diciendo, la buena semilla pues es Jesucristo. Cuando nos vienen y nos plantan a nosotros hablar, que nos hablan de Jesucristo, y nosotros aceptamos a Jesucristo, esa es la buena semilla, pero tiene que dar un fruto. No nomás porque aceptaste a Jesús, ya te hace automáticamente hijo de Dios, no, sino que tiene que dar un fruto. Y aquí te está llamando que eres un hijo del reino. Ahora, quisiera ir avanzando a Juan 3:3 al 5, y aquí voy a leer poquito. Este ya lo habíamos hablado también anteriormente, pero es necesario otra vez. Dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cuándo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este versículo es bastante amplio e importante de que analicemos. Mire, aquí voy a mencionarle unas cosas. Una, nosotros, es difícil este concepto cuando lo queremos manejar con nuestra mente humana. Tenemos que entender que la palabra de Dios es espíritu, es espiritual. Entonces no podemos de nada más analizarlo con nuestra mente razonadora. Vamos a tener muchos problemas, así como este hombre que Nicodemo fue. Este hombre era un hombre estudioso, reconocido, no era cualquier persona, no era una persona común, era una persona reconocida. Según nos marca a nosotros la historia, ¿verdad? No voy a hablar de él, pero ahí nomás como referencia, ahí él era una persona estudiosa, que había estudiado, inteligente, reconocida. Pero todo eso se le hacía imposible entender lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, aquí le vamos a pasar poquito el zoom. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí esto es donde, como les dije en el principio, cuando nosotros creemos en Jesucristo, ahí nacimos. Y el versículo para eso es primera de Pedro 1:3, que voy a leerlo rápidamente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora aquí este es el versículo que nos está a nosotros afirmando pues que cuando nosotros creemos en Él, en la esperanza, nacimos de nuevo. Entonces aquí en este momento es cuando ya nosotros somos hijos del reino. Pero es bastante importante también considerar que este mismo versículo nos está diciendo en el 5, dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es bastante importante. Porque aquí está hablando del nacimiento del Espíritu Santo. Aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Que en pocas palabras no puedes salir de esta faceta si no lo tienes. Entonces aquí es donde me voy a poner otras cosas en este dibujo que ya tengo aquí. Conforme Nicodemo, le dijeron a Nicodemo en Juan 3:3, lo voy a poner aquí nada más rápidamente. Juan 3:3 al 5. Aquí le están hablando de ver. El reino. Y obviamente pues en el atrio no es el reino.
El reino es acá. Todo eso. Bueno, lo voy a poner en otro color para no confundirnos. Viene siendo por aquí, todo esto. Entonces ellos están aquí adentro, pero no pueden entrar. Para entrar aquí necesitamos tener el bautismo del Espíritu Santo. Si no, siempre se van a quedar aquí en esta área del atrio. Y eso es lo delicado. Porque en la primera parte yo enseñé que la gente que está aquí afuera les cae les pega, el sol. Esa es la luz de ellos. Igual, bueno, que el mundo, lo voy a poner aquí. Igual que los del mundo. O sea, la luz que les pega a la gente que está en el atrio, que nada más cree en Jesucristo, está en un problema, está en un arriesgue, y eso es lo que vamos a aprender hoy también. Que no nomás consiste en quedarnos aquí en el atrio, sino que nosotros debemos de avanzar, anhelar el bautismo del Espíritu Santo, que posiblemente nosotros no entendemos, no sabemos qué es, en qué consiste, pero es bastante importante que lo tengamos para ir avanzando. Si no, nos vamos a quedar en el atrio y eso va a traer un problema muy grave. Lo vamos a ver ahorita más adelantito. Pero quisiera ir a otro versículo para ir avanzando, que está en Juan 12:24, donde dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Aquí está para que nosotros entendamos que nosotros tenemos que morir para poder dar fruto, para poder avanzar. Si no, no. Y ese es uno de los grandes problemas que se enfrenta o nos enfrentamos nosotros cuando estamos en ese lugar. Déjame, voy aquí avanzando. Déjame, pongo aquí. Tengo unas cosas aquí que tengo anotadas que quisiera leer. El Señor está señalando a Nicodemo del nuevo nacimiento. Aquí hablando para poder entrar en los versículos que acabamos de leer de Juan 3:3 al 5. Algo muy difícil de entender para él. Y como aquellos que nacían de nuevo, es decir, los que creen en Jesucristo, podían ver el reino. Pero aquellos que nacen del agua y del Espíritu pueden entrar al reino. Esto nos pone a nosotros contra la pared de tener que evolucionar. Tenemos que evolucionar. Nosotros no nos podemos nada más conformar porque nos pone en un peligro muy tremendo. Mire, déjenme, voy avanzando para ir entendiendo lo que les quiero transmitir. Si vamos a Marcos 12:32 hasta el 34, si lo puede leer mi amada esposa que viene juntamente conmigo para transmitir la palabra del Señor, por favor, Marcos 12:32. Amén. Dice: y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Qué tremendo es este versículo, porque aquí Jesús le dice a un escriba que no está lejos del reino. Pues al leer este relato bíblico podemos ver que el escriba no es cualquier persona tampoco, no es cualquier persona.
Mire, es una persona que lee la Biblia, que estudia la Biblia. Eso es lo que es un escriba. No es un que no es creyente. Un escriba es alguien que está apasionado con la palabra de Dios. Y no nada más, o sea, es que aquí hay que ponerle poquito atención a este versículo, que es bastante interesante. Dice, ¿dónde está? Es una persona que evalúa la enseñanza, porque antes de estos versículos, el Señor había dado una respuesta. Aquí básicamente es la respuesta que el escriba le dio a él. Lo mismo que el Señor le había dicho, o sea, le estaba confirmando la palabra. Le estaba diciendo, sí es cierto, Señor Jesús, lo que acabas de decir. Por eso es alguien que lee la Biblia, alguien que estudia la Biblia. Y es alguien también que puede preguntar, porque él le preguntó esto. No les traje los versículos anteriores, porque si no ahí nos vamos a quedar nada más hablando del escriba. El punto es que el escriba es una persona que lee la Biblia, estudia la Biblia, pregunta, pero que no pregunta con doble intención, como lo hace otras personas, porque es triste a veces conocer a personas que van con el pastor o con el líder que esté encargado, ¿verdad? Y le hacen preguntas para ver si sabe, o a ver si lo hacen caer para sentirse que saben más que él. Y eso que me está enseñando, eso está bien triste, pero eso no se ve en este personaje aquí del escriba. No se ve esa intención. Si no, yo creo que se hubiera visto en la Biblia también, como cuando los fariseos le preguntaban al Señor para ver, para hacerlo caer o a ver en qué lo cachaban. Entonces, esa es una diferencia de preguntas. Cuando vas y le preguntas al que está frente de donde uno se congrega, no entendí, ¿me puede explicar posiblemente esto? O tal vez esto va con esta enseñanza también. Eso ya, esa persona que está en esa posición, está en una posición de escriba, y aquí el Señor le está diciendo que el reino está cerca. Dice, bueno, porque son gente que pregunta porque quiere aprender, si no, no preguntara. Por eso es la diferencia. ¿Preguntas para aprender o preguntas para contender? Son cosas muy diferentes, no es lo mismo. Y nosotros debemos de inquietarnos en preguntar cosas para tener clara la enseñanza. Ahora, déjame, voy avanzando a Mateo 3:2. Dice, si lo puedes leer por favor, Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Eso primero Juan lo dice. Pero en Mateo 4:17, si lo puedes leer también, por favor. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bueno, estos dos versículos nos muestran a nosotros una condición para tener relación con el reino, y es el arrepentimiento. Es que ese es necesario, que venga una metanoia a nuestra mente, que venga un cambio de mente. No podemos nosotros venir a los pies de Cristo con la misma mentalidad. No podemos. Nosotros tenemos que cambiar de mente totalmente nuestras ideas. Por eso llegamos a los pies de Cristo, porque no nos iba bien, porque estábamos viviendo mal, porque nuestras ideas, nuestros pensamientos nos estaban llevando a una manera muy mal de vivir. Porque por lo general todos llegamos así a los pies de Cristo, ya pues mal. Es rara la persona que no digo que posiblemente no lo haya, ¿verdad? Sí lo hay, lo creo. Pero la mayor parte llegamos a los pies de Cristo quebrantados, pasando unas situaciones. Entonces eso nos debe de dar a nosotros entender que como nosotros pensábamos no estaba bien. Entonces nos tenemos que arrepentir, y arrepentir es cambiar de la manera de pensar. Eso es lo que es. Ya en esa manera es que nosotros nos podemos estar en parte del reino y podemos avanzar. Si no tenemos esta característica,
vamos a tener muchos problemas. Y tristemente hay personas que piensan que pues, ¿verdad? Yo ni mataba ni una mosca, no era mala persona, yo no tomaba ni fumaba. Pues en realidad, pues, en pocas palabras diciendo, ¿para qué fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué se murió? Si yo solo hubiera llegado al cielo, o yo sola hubiera llegado al cielo. Y eso es un error. Eso te va a mantener aquí en el atrio mucho tiempo, hasta que entiendas y reconozcas que verdaderamente eres un pecador, que verdaderamente necesitas arrepentirte. Ahora, quisiera ir avanzando a Mateo. Bueno, antes de que lea Mateo, quisiera leer Hechos 3:19. Dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Nos conviene arrepentirnos, y no nomás de arrepentirnos, sino que también convertirnos. Entonces es donde viene el proceso, ¿verdad? También este mismo versículo, ¿verdad? Aquí el Señor nos está hablando directamente a la persona. No está hablándole a otra persona que vaya y lo trata de convencer y que lo trate de convertir. No, para nada. Ese es el trabajo de Dios y el Espíritu Santo. Nosotros nada más anunciamos. Por eso cada día el Señor me deja ver tantas cosas tan bonitas y me siento bien gozoso por dentro. Pero mire, aquí el Señor nos está diciendo, para que vuestros pecados sean borrados. O sea que fíjense la importancia de este versículo. Por eso en el principio, cuando les leí un versículo hablando de, ¿dónde está acá? Hablando de del pueblo de Israel que creyeron en él, algunos, y les dijo que si creían en él, pues iban a ser mis discípulos, pero no nada más eso, sino que iban a conocer la verdad, porque no la conocían de verdad. Y otra de las cosas era que verdaderamente iban a ser libres. Ahora, esto nos lleva a nosotros a considerar acá, esto que acabamos de leer ahorita, que es en Hechos, que si nosotros nos arrepentimos de corazón, ¿verdad? Le venimos a nuestro Señor, Padre, perdóname, a lo mejor tal vez ni siquiera sé de qué, ¿verdad? Lamentablemente hay personas que se sienten muy especial y pues tienen que llegar al Señor así, no sé de qué, me tengo que arrepentir, pero perdóname, Padre, por favor, me quiero convertir a ti. Y entonces tus pecados van a ser borrados y van a venir tiempos de refrigerio. Y esos van a venir de parte de Dios, donde uno siente una paz, una tranquilidad de parte de Dios. Ahora, yo no tuve ese problema, porque yo sabía bien de dónde me sacó a mí el Señor. Yo le dije al Señor, Padre, perdóname de la manera que vivía. Gracias por rescatarme de esa manera que vivía tan horrible. Y cámbiame, por favor, Señor. Yo no tuve ese problema para nada. Yo tenía otros problemas, ¿verdad? Bueno, no. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ir con nuestro Señor con una sinceridad de pedirle perdón. Por favor, Señor, me arrepiento. Y ya el Señor nos va a borrar nuestros pecados. Y esto, mire, antes de que avance al más, quiero mencionar una cosa. Porque esto, ¿verdad? No es nada más en el principio. No nada más es en el principio, porque en el atrio, ¿verdad? En doctrina básica, los martes, estamos aprendiendo lo que es el tabernáculo de Moisés. Y apenas nos enseñaron que hay aquí adentro una fuente donde uno se puede lavar cada vez que uno comete errores. Entonces, si tú vas, porque cuando uno está aquí, pues puede cometer muchos errores. Además, cuando uno está acá, tal vez puedes cometer muchos errores también. Pero entonces está este lugar que el Señor diseñó en el atrio, que nosotros podemos ir y arrepentirnos. Entonces nosotros
En todo, en cualquier momento, nosotros podemos ir con nuestro Señor y pedirle, perdóname, Señor, me arrepiento, me quiero convertir a ti. Déjame, voy avanzando. A Mateo 6:10. Si lo puedes leer, por favor. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Y ahorita, fíjese, este versículo me acordó de una alabanza bien bonita que está por ahí ahorita oyéndose, bien bonito, ¿verdad? Venga tu reino. Bueno, este versículo aquí nos está hablando a nosotros para que se haga tu voluntad. Pero venga tu reino, fíjese. Aquí este versículo a nosotros nos está hablando a nosotros que tenemos que rendirnos. Porque cuando viene el reino de Él a nuestras vidas, ya es donde, fíjese, vamos a leerlo despacito pues, es un versículo bien chiquito. Venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. Es lo que estamos hablando aquí. Eso es lo que es este versículo, hablando a nuestras vidas, que le digamos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me voy a rendir ya a ti. Por eso le leí primero arrepentidos y convertidos, porque si no se convierte uno, pues no le va a poder decir uno al Señor, ven y hágase su voluntad a mi vida, ¿verdad? Va a haber ese problema, va a haber ese conflicto, pero nosotros debemos de rendirnos, arrepentirnos y convertidos, y ya le venimos al Señor, le decimos, Padre, por favor, que venga tu voluntad a mi vida y que me cambie. Esto, hermano, ya es un proceso más cerca de salir de ahí y de evolucionar. Y aquí es donde lamentablemente, pues muchas personas se quedan aquí. Nada más tal vez leyendo este versículo, otras personas como una oración o un rezo, tristemente, porque este es el Padre Nuestro. Este versículo de ahí está. Y nosotros no se trata de tenerlo de esa manera, sino que básicamente nosotros poner nuestra propia opinión a un lado, nuestros gustos a un lado, nuestros razonamientos a un lado. O sea que en pocas palabras morir. Y eso cuesta. Esto cuesta. Y estos son una de las cosas que son requeridas simplemente para ser un hijo del reino. Ni siquiera es para ser hijo de Dios. Eso estamos en un proceso mucho más adelante. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos alumbre con su palabra, que nos venga esa luz. Porque nosotros a veces andamos en pura tiniebla pensando cosas que no son. Nos dejamos guiar por el mundo, por la influencia del mundo, con los pensamientos de ellos y sus ideas. Y mire, hasta conforme lo que hemos aprendido hasta ahorita, está delicada la situación. Si nosotros todavía andamos haciendo lo que se nos pega la regalada gana, no estás en la voluntad de Dios. No estás. Y eso es lo delicado de esto. Ahora, déjame, voy avanzando. Mateo 6:33, porque ya el tiempo ¿Cómo voy de tiempo, hijo? Déjame, voy avanzando. Dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, aquí esa es la importancia, ¿verdad? Este versículo, cuando lo leemos, en muchos de los casos, lo recomendamos o lo referimos a alguien que anda tras el dinero y sí es válido ahí en realidad. Pero este versículo lo podemos aplicar en muchas cosas en nuestras vidas. Posiblemente no te vas, ¿verdad? Por decirlo, hablando en confianza aquí que vivimos en el valle, no eres como los que trabajan en las refinerías y que se van y se buscan las riquezas y abandonan a su familia, a su suerte. Tal vez no tienes ese problema, pero hay otros problemas. Por una o por otra razón no puedes llegar a la iglesia. Por una o por otra razón
no te gusta buscar el reino primero, te gusta buscar tus comodidades. O sea, esto aplica en bastantes cosas. Y para nosotros ser hijos del reino, nosotros tenemos que buscar las cosas del reino, sino de qué somos hijos. Y es que eso es lo más básico para entenderlo. Yo cuando estaba viendo esta enseñanza dije, ay Señor amado, qué hermoso esta palabra, ¿verdad? Y yo aún mismo me estoy revisando, y Señor, no puedo quedarme yo por ahí, ¿verdad? Yo tengo que ir avanzando también, buscando las promesas del Señor. Déjeme, voy a leer otro versículo que está aquí adelantito, que está Lucas 9:46 al 48. Y este da un poquito de gracia, la verdad. Mire, vamos a leerlo. Si lo puede leer, por favor. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos nosotros, ese es grande. Amén. Y también si podemos leer de una vez Marcos 9:33 al 37, por favor. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutáis por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. El 36 también Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Amén. Bueno, con estos dos libros de diferentes, Lucas y Marcos, podemos entender varias cosas. Que está la pelea constante a ver quién es el mayor. Y lamentablemente, pues, eso está en el mundo, lo vemos bien claro. Ese es el pan de todos los días. A ver quién es el mayor, a ver quién es el mejor, a ver quién tiene tantas cosas. Y lamentablemente también se traslada a veces en la iglesia con nosotros, y no debería de ser así. Y tristemente, si es así, esa persona es la más chica en el atrio. Aquí el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Puede ser que tenga muchas cosas, pero conforme estos dos versículos, bueno, no dos versículos, ¿verdad? Pero estos versículos que leímos nos pone a nosotros en la posición de entender que nosotros tenemos que ser como un niño. En pocas palabras, como un niño que le cree a Dios todo. No que se cree él mismo autosuficiente para saber las cosas de Dios o entender la palabra de Dios o que tenga la capacidad de hacer ciertas cosas. No, yo dependo de Dios, yo necesito a Dios. Y ese mismo requisito es el que necesitamos nosotros para tener el bautismo del Espíritu Santo. Ahora quisiera leer a Mateo 18:4, donde dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Fíjese aquí el versículo, está hablándolo bien clarito, el que se humille. Pero tristemente hay muchas personas que no se quieren humillar. Y ese es un problema, nos tiene un problema porque tal vez no se quieren dejar, ¿no? O a lo mejor lamentablemente así crecieron, ¿verdad? No te dejes, siempre contesta cuando es una mujer o cuando es un hombre, verá, tienes que defender tu apellido, por decirlo así, nunca te dejes. Y cuando venimos a los pies de Cristo es todo lo contrario, sino que más bien uno se tiene que dejar, en pocas palabras.
Y déjame le digo que eso está difícil. Déjame le platico unas cosas que yo he pasado y están difíciles de pasar. Algunas, bueno, ya por cuestión del tiempo nada más le voy a mencionar una. He contratado personas para que me hagan unos trabajos y les he pagado y no me los hacen bien. ¿Qué se haría? ¿Verdad? Uno pelearía, ¿qué? O los llevaría a corte, mi dinero para atrás porque no me hizo mi trabajo y todo eso. No, pues simplemente Dios sabe lo que está pasando y a pagarle a otra persona, a pagarle a otra persona, a que haga el mismo trabajo que ya le había pagado a una persona. Pues es que así es en los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Qué va a hacer uno? Ponerse a discutir. Y lamentablemente hay lugares y personas que piensan que no se tienen que dejar, que tienen que llevarlos a la ley y todas esas cosas. Perdónenme, pero a esas alturas del partido yo no me interesan esas cosas. Yo he entendido que uno tiene que ser humilde, humillarse. Y ahí aplican varias cosas. Ahora déjame, voy avanzando. Señor. Mateo 18:23 dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y Mateo 18:33, ahí adelantito dices, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Aquí lo que nos está hablando, se lo resumí en 2 versículos, esta historia de este hombre. Es perdonar, porque el 18:23 dice, el reino de los cielos puede compararse a un cierto rey. Entonces, esa es la historia de él. Y nos lleva a nosotros tener que perdonar. Y eso va con lo que les acabo de decir ahorita. Sí me quedó mal, sí, me robaron tal vez, pero pues tengo que perdonar. Tengo que perdonar, porque eso es lo que a Dios nos ha llamado para esto. A ser diferentes, a no ser como el mundo, sino que ser diferentes. Nosotros somos diferentes. Y una de esas cosas, una de las características a nosotros que nos diferencia del mundo es que perdonamos. Ahora déjame, voy avanzando. Ya por cuestión del tiempo, ya voy, gracias a Dios, ya voy terminando también. Mateo 22:2 al 12. Bueno, más bien voy a leer nomás Mateo 22:2. Dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Pero el Mateo 22:11 y el 12 dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Ahora, una de las cosas aquí que a lo mejor a muchas personas no les gusta, lamentablemente, esto a nosotros nos habla de cobertura. De cobertura, porque él no traía un traje, él no estaba cubierto. Y él, o sea, es importante la cobertura. Por eso yo le doy gracias a Dios que Él me puso en este bendito camino, que Él me puso en este bendito ministerio, que estamos bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez de Guatemala, el ministerio Sebenecer. Yo estoy bien agradecido por la doctrina que estoy recibiendo cada día, que me alimenta, que me hace cada día ver las cosas en una revelación nueva y diferente. Hermano, esto es para llenarnos nosotros. Aquí esto está delicado. Esto está delicado. No se puede presentar sin cobertura. Nosotros necesitamos la cobertura. Pero bueno, ya avanzando en este tema y por terminando lo que viene siendo la evolución de los hijos, en esta segunda parte donde estamos hablando de los hijos del reino, los voy a dejar en un versículo muy tremendo y muy triste, ¿verdad? Pero
Es parte de la enseñanza, lo tengo que poner para que nunca se me demande a mí delante de Dios que no enseñé. Mateo 8:12 habla, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Por fin, ¿en qué quedamos, verdad? Cuando leí este versículo, ¿es bueno ser hijo del reino o no? Mire, por eso lo bueno fue que ya dejé este versículo al último, ¿verdad? Para que así ya nomás termino y ya oramos y nos ponemos delante del Señor. Y ya si tiene cualquier duda o pregunta puede contactarnos con mucho gusto. Yo le puedo explicar un poco más si desea. Ahí sale nuestro teléfono, nuestro correo electrónico para así cualquier inquietud que pueda haber de esta enseñanza o de cualquier otra enseñanza que damos aquí en la iglesia. Pero lo que está hablando este versículo es que, como yo les dije en la primera parte y también en esta, aquí en el atrio pega la luz del sol. O sea que aquí todavía entra mucho razonamiento, hay mucho problema, porque es la misma luz que le da al mundo. Y entonces eso nos lleva a nosotros, si nos quedamos aquí, a no evolucionar. Y Dios lo que quiere es que evolucionemos, que avancemos, no que nos quedemos aquí estancados, porque lo que va a pasar aquí, para la etapa que viene, que estamos esperando como iglesia, como a novia que se está preparando para el Señor, es el arrebatamiento, la parucía. Eso es lo que se está esperando, aunque no lo crea o no lo acepte, eso es lo que se está esperando y lo que se está enseñando aquí en este lugar y en muchos otros lugares. Entonces lo que va a pasar es de que lamentablemente esta gente no va a dar la medida necesaria para irse con el Señor. No lo digo yo, sino que hay muchas enseñanzas sobre eso y hay mucho que hablar ahí, pero no van a dar la talla, no van a dar la medida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a tener que quedar a la gran tribulación. Y ahí es donde va a ser lo que acabamos de leer en este versículo, que habla de el llanto y el crujir de dientes. Porque estábamos ahí tan cerca, teníamos todo, pero no entendimos y ahora nos tenemos que quedar aquí. Eso es lo tremendo, eso es lo fuerte de esto. Y lamentablemente esto no es un juego. Ser cristiano no es un juego. A veces hay personas que lo toman como un entretenimiento, lo toman como, me cae bien el pastor o me cae bien alguien de la iglesia, deja voy por esto. No, no realmente, no se han convertido, no se han arrepentido. Y nosotros es lo que debemos de hacer, arrepentirnos y convertirnos. Y así de esa manera pedirle que venga el reino a nuestras vidas para que nosotros muramos y que se haga su voluntad, no la nuestra. Y así poder nosotros evolucionar en el camino, en este bendito camino, y no quedarnos como hijos del reino, porque eso es lo más bajo que hay. Y lamentablemente, como lo he mencionado en otras ocasiones, aquí en este grupo, que lo voy a poner acá en esta raya, con esta raya aquí, los hijos del reino también se conoce como el grupo donde están los oyentes y creyentes, que no se distingue cuál es cuál. Por esa razón nosotros tenemos que evolucionar. Tenemos que ir caminando cada día. Y quisiera, no sé si traes ahí, hijo, el slide donde trae la lista de los hijos. Si la puedes poner para así nosotros terminar aquí en esta noche, para que podamos ver que hay una evolución. Tal vez, posiblemente no están todas en orden, pero ahí están, ¿verdad? Y les vamos a ir tocando conforme Dios quiera
y nos vaya permitiendo a nosotros. Vamos a ir tocando cada una de esas. Hoy apenas tocamos lo que viene siendo los hijos del reino. Y ya nos dimos cuenta que no es una situación donde nos queremos quedar, sino que queremos avanzar, ¿verdad? Así de esa manera vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda ayudar en este día, en esta noche, y que pueda ser de bendición esta palabra para nosotros evolucionar. Si me puede acompañar ahí donde usted se encuentra, así de esa manera nos ponemos en las manos de nuestro Señor. Padre amado, Señor, aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Por favor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre, a nosotros verdaderamente arrepentirnos, Señor, y convertirnos, Señor, a ti, Padre, para que se haga tu voluntad en nuestra vida, Señor. Por favor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos ayudes a poder evolucionar, Señor. Por favor, Padre, te lo ruego en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. A todas esas personas que escucharon este mensaje, Padre, que tú los bendigas, Señor, y que los ayudes día a día, Señor. Te lo ruego en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, y te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.